Bueno, Mauricio, estamos de vuelta. Déjame un poquitico porque me di cuenta de esto, es que este general Cárdenas es el que después, muy tempranamente, va a darle apoyo a los expedicionarios del Granma. Cuando ellos son arrestados en la Ciudad de México, él se comunica porque él es parte de la familia revolucionaria. Él es como decir el hombre más a la izquierda. No, no necesariamente, él tenía el ministro Mujica, que estaba en su gobierno, era todavía más a la izquierda que Era él. mucho más a la izquierda, sí. A la izquierda que él, pero ellos habían sido amigos porque creo que ellos eran mismos, eran michoacanos los dos, algo así. Sí, No, y venían de la misma estructura militar. de la misma estructura militar. Entonces, este general Cárdenas participa de una manera muy activa en el apoyo, ayudando, más que todo que ayudó a resolver problemas legales en ocasiones en que Fidel Castro y los expedicionarios de Granma y otros estuvieron envueltos en tensiones en México por varias cosas, entre ellas quiero decirlo, me va a perdonar la audiencia que me extienda, porque yo quiero escucharte más a ti, que te debo a ti la recomendación de leer el libro de Tete Casuso, que habla en parte de lo que pasa ahí en México cuando Fidel Castro está preparando la expedición y que tiene el momento narrativo ese que me dio tremenda risa, porque Fidel Castro se le apareció a Tete Casuso y le dijo que quería guardar unas cositas ahí en un cuarto de la casa de Tete Casuso, y las cositas fue que se apareció ahí con un burujón de armas, y que Tete Casuso y una cubana que vivía allí, creo que era, o española, ahora no recuerdo bien, que vivía con ella ahí, ella como que fue una situación un tanto graciosa, que es que unas cositas, y el hombre se ha aparecido ahí con un alijo de armas enorme. Y bueno, después de esto ocurre la Revolución Cubana, triunfa, y uno de los huéspedes de honor muy temprano es el propio general Lázaro Cárdenas, y cuando va a ocurrir Girón, el general Lázaro Cárdenas incluso ofrece su disponibilidad para ir y luchar por Cuba, tengo entendido, algo así. Para Ahora no combatir, sí, sí. sí, los detalles. Hace una proclama y cita una manifestación. Y de hecho eso genera algún tipo de roce con el gobierno mexicano en el momento, porque se considera un expresidente y que no debía exceder, digamos, pues el prestigio del cargo para hacer proselitismo a favor de otra nación, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Bueno, Precisamente por ese háblanos de ese celo. momento, háblanos de la relación entre ese México de los años 60, 59, 60 hasta hoy. Vamos a hacer un poco de conversación sobre eso, y Cuba, y sobre todo el conflicto Cuba-Estados Unidos. Ajá. Yo creo que en las ciencias sociales nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo eh, por encontrar no solo la solución a ciertos dilemas en esta idea de la asimetría del poder, y también desde la idea de que siempre el que tiene mayor riqueza o el que tiene mayor capacidad tecnológica tiene mejor vista en términos políticos o tiene mejor posicionamiento. Y yo creo que México es un ejemplo de eso. Creo que México advirtió en la Revolución Cubana un proceso radical de cambio ante que otros gobiernos, y formuló una política que a lo interno contuviera ese proceso, pero a lo externo se podría ser un recurso en términos geopolíticos para usarlo en sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos y con el resto de América Latina. Y eso lo hizo el gobierno mexicano de la época. Eso, independientemente de sus relaciones estrechas con las agencias de inteligencia norteamericanas, con los organismos norteamericanos, el gobierno mexicano logró construir una arquitectura sagaz, ofensiva, en términos de contención hacia lo interno del ejemplo de la Revolución Cubana, y al mismo tiempo logró usar eso como un recurso político en sus negociaciones en el contexto de la asimetría con los Estados Unidos. Eso es bien importante, porque México es el país que no rompe con Cuba radicalmente,
no es que votó a favor, porque eso es una confusión histórica. En México se abstuvo en la famosa reunión de la OEA. Fue el único que se abstuvo, pero no votó a favor. Sí, pero además quiero decir algo Lo ahí, que tiene un el gran discurso, valor, ¿no? En el contexto. pero tiene uno, el discurso de México es un discurso que toma partido contra el tipo de régimen que se está instalando en Cuba. Ajá, sí, Ellos sin dicen duda. que no están de acuerdo con Ajá, un régimen que se está instalando en Cuba y su exacto. preocupación por su desvío de los valores occidentales y democráticos, pero a la vez son contrarios a la violación de lo que ellos consideran es central a la Carta de la OEA, el principio de la no intervención. Para mí es una joya de la razón de Estado. O sea, donde a pesar de ideológicamente no compartir ciertas ideas con Pero relación creo que al ellos se régimen oponen. Me político, parece, Mauricio, que ellos sí se oponen a la resolución de expulsión. yo creo que se abstienen. Vamos a Hay que buscarlo. buscarlo. No hay Creo, problema, sí, pero vamos a buscarlo. pero me estoy refiriendo al discurso de Roa, donde dice, me voy y conmigo se van los pueblos de América Latina, y donde acusa lo de ser Ministerio de Colonia, ¿no? Ese discurso Exacto, famoso. O sea, exacto. México, digamos, es el único país de América Latina que no rompe sus relaciones diplomáticas con La Habana en el momento, y como yo tengo esa de lo que uno puede advertir y de lo que uno puede establecer es que tiene la sagacidad, digamos, porque para Cuba no es para México, a partir de la relación histórica, lo que hemos conversado, Cuba también es un espacio geopolítico importante para México. Hay que decir también que en esa época hay toda una controversia que se resuelve en los años 70 alrededor de los límites territoriales marítimos, las zonas de plataforma de comercio, ¿no? Donde también en México hay un interés importante. Y entonces México prefiere no suspender la conversación con el gobierno cubano, a menos de que también tenía ciertas figuras y capacidades, por lo menos de diálogo, no de influencia quizás, pero sí de diálogo con los principales líderes del proceso, ¿no? Es importante también entender que México tiene también una especie de política más, vamos a decir, permisiva con relación a la entonces Unión Soviética, aunque México, por supuesto, está claramente del lado de lo que es el mundo occidental, ¿no? Pero no olvidar que la visita de Mikoyan a donde se produce es a México primero, ¿no? Y después es que se Sí, invita a la delegación soviética a La Habana. Entonces empieza a ser México una especie de centro de intercambio diplomático fundamental también para la nueva política exterior del gobierno revolucionario. Y es como, digamos, la ventana, hoy diríamos, la ventana de salida o de expresión de las posiciones del gobierno revolucionario cubano de la época en el contexto internacional, ¿no? De hecho, también hay que entender que Cuba también decidió conservar ese espacio, es decir, no generar una alianza inmediata con los países socialistas. Bueno, Cuba nunca formó parte del Pacto de Varsovia, y también sostener ese vínculo. Entonces eso genera esto que estábamos hablando, de que hay una raíz histórica en la relación y el papel en las relaciones exteriores que ocupa México para Cuba y Cuba para México. Hay que mencionar también que hay una especie de pacto no escrito, algunos autores han escrito sobre eso, esta especie de compromiso de Cuba de no apoyar, a diferencia del resto de los países de América Latina, a los movimientos insurreccionales en el contexto mexicano. Aunque Cuba sí apoyó desde el punto de vista humanitario, a partir de negociaciones con el gobierno mexicano, ciertas cuestiones de carácter humanitario, como la salida de ciertas personas, de familiares involucrados con algunos de estos insurgentes, en fin, una cosa de carácter humanitario convenía con el no espaldas del gobierno mexicano, pero claramente un posicionamiento de Cuba. Y eso generó también siempre una historia de crítica por parte de la izquierda mexicana al gobierno cubano. O sea, hay una parte considerable de la izquierda mexicana más radical que considera que el gobierno mexicano, que el gobierno cubano cometió un error al no apoyar al movimiento insurgente mexicano. Y eso, sí, digamos,
eso llega hasta la visita oficial, la invitación oficial a Fidel en la toma de posesión de Salinas, que fue un presidente bien controvertido por la forma en la que accede al gobierno a partir de un proceso electoral presuntamente, bueno, hoy hay pruebas de que nos permiten a nosotros dudar de la transparencia del proceso, y entonces se entiende que la asistencia de Fidel es una legitimación del fraude de Salinas. Y ese cierra ese ciclo de crítica de la izquierda mexicana más radical a la posición del gobierno cubano. La respuesta del gobierno cubano fue de que había que esas decisiones, que había decisiones que Cuba tenía que tomar como Estado y que eran más importantes desde el punto de vista estratégico para la existencia y la sobrevivencia del propio régimen político cubano, tener ese tipo de pacto con el gobierno mexicano. Sí, y que la ayuda de Cuba no era que no se iba a prestar, sino que se iba a prestar en un ámbito muy limitado, ¿no? Entonces eso es importante decirlo, porque ahora uno ve como que un relato de buenos y malos, ¿no? Donde hay gente que ve en Claudia Sheinbaum la continuidad de Che Guevara. Pues no es así, no se da de esa manera, ¿ok? Es decir, no tiene que ver. Hay una posición dentro de la izquierda mexicana históricamente muy crítica hacia el sistema político cubano. Hay una intelectualidad mexicana en un principio muy comprometida con la idea de la revolución y después muy crítica con la derivación de la revolución hacia el sistema socialista cubano y el acercamiento a la Unión Soviética y demás. Pero al mismo tiempo también hay esta especie de solidaridad cultural de no romper los lazos. Ni siquiera en el momento más álgido desde el punto de vista ideológico, que para mí fue el gobierno de Vicente Fox, con Jorge Castañeda como ministro de Relaciones Exteriores. Pero incluso en ese contexto, Castañeda se interpreta a sí mismo como una especie de interlocutor entre Cuba y los Estados Unidos, más alineado probablemente a la política de los Estados Unidos de anclar las relaciones entre estados a partir de esta concepción de derechos humanos, de transición hacia un régimen democrático, pero tratando de buscar siempre un diálogo en ese sentido, ¿no? Finalmente la gestión de Castañeda fracasa, ¿no? Hay una interrupción momentánea de relaciones en ese momento, en los años 90, a raíz de la incursión de un grupo No, de estamos personas, hablando ¿no? de los años 2000 ya. Y esos son los... Perdón, 2000, sí, cierto, tienes toda la razón del mundo, sí, porque Fox asume la presidencia en 2000, cierto. O sea, 2002, 2003, no recuerdo bien, ¿no? Por ahí. Y entonces se da esta ruptura momentánea, pero que incluso en el gobierno de Vicente Fox hay un relevo. Eso yo creo que esa fue una de las razones por las cuales Castañeda dejó de ser secretario de Relaciones Exteriores, el diferendo, el conflicto diplomático con Cuba, y entonces se retoman las relaciones con Derbez, que es el nuevo secretario de Relaciones Sí, que Exteriores, ¿no? nunca hay ruptura oficial. Exacto, Hay hay una retirada hay un enfriamiento muy grande que tiene que ver no tanto con los que se metieron en la embajada, Mauricio. Tiene que ver con el episodio de Comes y te vas. Claro, pero es todo un ciclo de eventos conflictivos Claro. que comienza con la incursión en la embajada, que las autoridades cubanas advierten a las autoridades mexicanas. Esto es algo que está pasando, que se está estimulando, no se toman medidas, se da el proceso y ahí se da un ciclo de conflicto que pasa efectivamente por la visita a Monterrey, con el famoso Comes y te vas, pero que además también tiene otros antecedentes ahí en posiciones encontradas en organismos multilaterales, donde México claramente por primera vez se alinea completamente a la política de Washington. Entonces, todo ese ciclo se soluciona con el nombramiento de Derbez, cese de Castañeda, y sí se habían retirado los embajadores. Entonces se repone, no se suspenden las relaciones, tienes toda la razón, pero se reponen los embajadores, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir, lo más interesante es que incluso en ese contexto hay un canal. Podemos criticar las posiciones, podemos tomar partido, ok, pero no hay una propuesta ofensiva de presión, ¿no? Sí, hay esta idea
El caso de la política del gobierno de Fox, el primer gobierno panista de centro derecha, esta idea de que México puede convertirse en una especie de embajador de la política alrededor del consenso democrático hacia la América Latina, que fracasa. Y incluso después, por ejemplo, Felipe Calderón, el presidente panista que sucede a Vicente Fox, hace una recuperación de las relaciones diplomáticas con Cuba, va a La Habana, va a un visita oficial. Y Peña Nieto va al principio de su gobierno, cosa que es bien interesante porque los presidentes mexicanos casi siempre iban, cuando iban al final de su mandato, no al principio. Entonces, hay una construcción histórica que da un margen para suponer que efectivamente que esa función de interlocución es una función validada y legitimada por ambos países y también aceptada por los Estados Unidos. Está por fuera de los canales oficiales, lo que se llaman back channel, ¿no? La famosa carta a García Márquez vía Salinas a Clinton para gestionar la crisis. Por eso tenía eso en la cabeza, la crisis de los 90, ahora ahí sí, ¿no? Ahí sí. Entonces, hay todo un arsenal de relación, no solo institucional, formal, Mira, que ¿por qué eso funciona. no lo vemos después de la pausa? Porque yo quisiera, de la manera que tengo esto organizado, es que vamos a ver ahora, estamos viendo ese momento de la política México hacia Cuba, esto en relación al conflicto que aparece con la ruptura del sistema de dominación y la presunción hegemónica norteamericana hacia América Latina por parte de la revolución, y después quisiera entrar y que vayamos a esos episodios que te quería preguntar. Yo quería en esta cuestión precisar que hay múltiples planos en los cuales a mí me parece muy importante lo que tú dijiste al inicio, justo al volver de la pausa. Más allá de lo que tú digas de las relaciones asimétricas, uno de los elementos más importantes que se ve aquí es la capacidad de la diplomacia mexicana, muy temprano, en presencia de un evento tan importante como la Revolución Cubana y el cambio de época que va a haber en 1959, el Estado mexicano diseña una política sofisticadísima en relación al reto que le viene en Cuba. Eso que tú dijiste ahí es clave para entender lo que va a pasar después. A mí me parece que eso es una de las mejores cosas que se han dicho esta noche en este programa. Y lo que voy a hacer es aportar un poquitico a esa dinámica. Porque el andamiaje del PRI, por cierto, tú mencionaste eso de régimen de partido dominante. Algo que yo creo que a veces ha faltado es que en esta borrachera de adorar siempre que mientras más pluralismo es mejor y mientras más rápido se llegue a ese sistema de competencia pluralista, mientras más competitiva mejor, a veces se obvia lo que fueron grandes trabajos en la ciencia política en los años 70 sobre el sistema mexicano, el sistema turco, varios sistemas de partido dominante, el israelí, por ejemplo, en el cual se muestran cómo varios países de partido dominante tenían un nivel mucho mayor de libertades políticas que los que tenían, por ejemplo, los gobiernos dictatoriales que eran mayoría en África, en el sur global en general. Y hay trabajos importantísimos que explican las virtudes, no solo los defectos, de los regímenes de partido dominante simplificados, en mi opinión, de manera absurda por la frase de Vargas Llosa de dictadura perfecta para México, y que otros la han tomado por decir las dictaduras perfectas. Yo no estoy diciendo que eran democracias, eran autoritarismo cuasi competitivo, lo que tú quieras decirle, pero hay un elemento ahí importante de forma gradual, de expansión de las libertades políticas, de profesionalización del Estado, de modernización política y no solo económica, que hay que tenerlo en cuenta aquí. Por ejemplo, no voy a hablar de trabajos esos que son importantes, pero porque sería un tema aparte.
Ahora, ¿eso cómo se refleja en la política exterior mexicana? Que a mí me parece importante decirlo. En la respuesta a Cuba, México es tan sofisticado que construye un discurso radical a lo interno de relación entre dos revoluciones que no se expresa así en la diplomacia, porque la diplomacia sigue siendo una diplomacia fundamentalmente aliada con los Estados Unidos. La relación con Cuba es consultada, aprobada, hay un nivel de colaboración con Estados Unidos que es bastante importante. A la vez hay una triangulación con Cuba que persigue lo que tú decías, que no convertir al factor revolución cubana en una inspiración más allá de lo inevitable para cambios internos forzados por la radicalización de las juventudes. Está en un momento demográfico muy importante porque se ha producido el boom demográfico mexicano con mucha gente joven, con ideas radicales, y eso el Estado mexicano tiene una dimensión interna, una dimensión o dos dimensiones bilaterales, que es a lo triangular, la relación bilateral con Cuba, la relación bilateral con Estados Unidos y un plano multilateral donde ahí yo creo que es muy importante el canciller Tello, que es el abuelo de este Javier Tello que sale ahí, y el hijo de Manuel Tello, el que fue embajador en Cuba. Y es el abuelo de Javier Tello, es muy importante en mi opinión aquí, porque ellos diseñan desde Tlatelolco una relación de múltiples niveles que es sofisticadísima, que hay que ponerla aquí sobre la mesa y que le va a funcionar durante mucho tiempo, con gobiernos que se mueven a la derecha del espectro del PRI y también a la izquierda del espectro del PRI, incluso después del fraude de 1988. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo ahí porque México tiene intereses nacionales en Cuba, tiene formas de abordar el tema cubano y su impacto en México, y también la relación con Estados Unidos, claro, que es importantísimo. Tomemos la segunda pausa y ya regreso para que empecemos a hablar de esos momentos en los cuales la relación triangular, en lo que tiene de triangular diplomático, ocurrió. Vamos a tomar una pausita y ya estamos de vuelta enseguida. No se vaya, quédese con nosotros, que esta es una conversación muy buena con alguien con el que usted se pone a conversar y se pasa horas aprendiendo de su conocimiento de Cuba, de su lectura, que es mi amigo Mauricio Álvarez. Regresamos.